Antes de la pausa estábamos conversando sobre las tarjetas amarillas y rojas que se presentan en el campeonato de la Primera División, o que se presentaron por lo menos hasta hace un par de días cuando se suspendió. Para darle un mayor realce al tema y entender qué es lo que pasa dentro del terreno de juego, por qué estas reacciones airadas de los cuerpos técnicos y de los futbolistas, por qué tantas amarillas, por qué tantas rojas, hemos querido conversar esta noche con José Conejo. José es psicólogo deportivo y él nos puede ampliar el panorama, el espectro de qué es lo que está sucediendo en el campeonato local. Así que, José, pues primero saludarte, agradecerte la intervención y pues que hablemos un rato de ese tema. ¿Cómo te va, José? Buenas noches, Gerardo. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en el programa y por la oportunidad. Sí, bueno, este tema del arbitraje es complejo, ¿verdad? La figura del árbitro como tal, la responsabilidad que tiene dentro del juego y las demandas específicas de un árbitro es lo que voy a utilizar como para ampliar, digamos, el análisis, ¿verdad? A vos que te gustan los números, Gerardo, en el 2005 hicieron un estudio a los árbitros en la UEFA y se estableció un promedio o sea, que los árbitros trabajaban a un 85% de su capacidad de latidos del corazón durante un juego, lo cual es bastante alto, y la demanda física es bastante alta, ¿verdad? Entonces, al haber una demanda física tan alta, las capacidades cognitivas, llámese toma de decisiones, que es un factor crítico en los árbitros, se ve afectada, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al otro lado, al otro bando de los jugadores y los cuerpos técnicos, el tema del arbitraje, bueno, será, creo que por siempre polémico, llamémoslo así, ¿verdad? Y siempre es tema de discusión en los medios de comunicación, en las conferencias de prensa, casi que es tema obligatorio de tocar de una u otra manera. Entonces, el foco de atención que hay sobre la figura del árbitro es bastante fuerte y bastante intenso, ¿verdad? Lo cual lleva una demanda importante de capacidades sobre el árbitro. José, entonces, sí, te escucho. No, es que también te quería, aprovechando lo que estás hablando, sobre el 85% de lo que ellos elaboran físicamente durante un partido y que eso les puede afectar en la toma de decisiones. Ok, estamos claros en que el árbitro puede equivocarse. Yo lo que veo impresionante en las cifras de lo que hemos recabado en los informes arbitrales, y no es tanto por los jugadores, porque a ellos sí, ciertamente se les amonesta. De las 561 amonestaciones que hay en el torneo, 136 fueron a los jugadores por reclamar decisiones arbitrales. Pero de las 16 expulsiones que hay por ese tema, 13 son de los cuerpos técnicos. Entonces, también quisiera ver la óptica de por qué los cuerpos técnicos se manejan de esta forma. Pues, parece que son más airados los cuerpos técnicos que los jugadores, los expulsan más por este tema que los jugadores. Entonces, ¿qué puede ser también? Si hay un factor de estrés o simplemente es un juego ahí, no sé, mental dentro del terreno de juego para desbalancear al árbitro. ¿Qué puede ser, José? Sí, bueno, sería interesante poder tener acceso a esa parte de la táctica dentro del camerino, ¿verdad? Sin embargo, yo pienso que, vamos a ver, una de los factores, digamos, estratégicos del manejo del árbitro en un juego es la comunicación con el resto del cuarteto arbitral. Y comúnmente vemos que los reclamos que vienen de la banca generalmente los dirigen hacia el secretario arbitral que está ahí cerca, ¿verdad? Ese es como decir así, el pararrayo de los reclamos del cuerpo técnico, porque a veces ya sea que el árbitro está muy lejos o simplemente como un aspecto, me atrevo a decir, táctico, ponerle presión al cuarto árbitro les es más efectivo, ¿verdad? Entonces, no, a este punto de nuevo
no estamos en un camerino como para determinar qué es la intención en ese aspecto. Pero de nuevo, ni tampoco conocemos a profundidad cuáles son las medidas que la Comisión de Arbitraje les está exigiendo en cuanto al manejo del arbitraje. Sabemos que constantemente están en evaluación, ¿verdad? Y se pide que se aplique las reglas como tal, o sea, como le corresponde al árbitro, pero también manejar el partido, ¿verdad? Entonces, sería interesante analizar si tienen alguna medida o algún mandato en particular de cómo manejar los reclamos del cuerpo técnico hacia el secretario arbitral y cuál es el flujo de información, ¿verdad?, que se da entre el secretario arbitral y el referee central, ¿verdad? En el pasado, por ejemplo, voy a utilizar mi experiencia en el fútbol femenino, sé que es muy diferente al masculino, pero la figura del árbitro, del cuarto árbitro, generalmente es mediador, ¿verdad? Si de repente lo veían a los jugadores o nosotros, el cuerpo técnico un poco airados, pues se nos acercaban y nos pedían calma, tranquilidad y comunicación, ¿verdad? Entonces, puede ser perfectamente que los cuerpos técnicos estén utilizando eso como una arma, ¿verdad?, de presión hacia el cuarto árbitro, y tal vez los árbitros ya estén, digamos, notando esos patrones y tengan vamos a verlo desde el punto de vista deportivo, tengan su táctica, su estrategia para intentar neutralizar un poco esos reclamos airados que muchas veces vemos en televisión hacia el cuarto árbitro, ¿verdad? Entonces, probablemente ya ellos tengan su táctica, de repente pueden tener como ciertos tipos de advertencia y qué sé yo, probablemente les han dicho que después de tantas advertencias ya no, o sea, ya lo que viene es una sanción, la tarjeta amarilla o la tarjeta roja. Puede ser que el nivel de tolerancia, ¿verdad?, hacia los reclamos al cuarto arbitral esté cambiando. José, decía Fernando Campo en una de nuestras notas que los dos tienen la culpa, digamos, ¿verdad? Tanto los jugadores con cuerpo técnico como los mismos árbitros, que a veces el jugador se exacerba y lo mismo el cuerpo técnico, porque el árbitro toma una mala decisión y el jugador está esperando tal vez que le piten la falta, que le piten penal, y el árbitro no lo hace, y cuando el jugador, como pues a veces como ser humano y parte del juego, tal vez le reclama, en algunas veces airada, en otras veces no, pero que el árbitro de una vez dispara tarjeta. ¿Eso sería como qué? ¿Como un mecanismo de defensa del árbitro? O sea, ¿cómo puede tomarse eso también? De nuevo, una de las armas más importantes desde el punto de vista de la preparación mental del árbitro es la toma de decisiones y el manejo del partido, ¿verdad? En otras estadísticas aquí, de nuevo, a vos que te gustan, en el 2000, se hizo un estudio, la UEFA igual, y se determinó que en los últimos 15 minutos de los partidos es cuando los árbitros estaban cometiendo la mayor cantidad de errores, ¿verdad?, en su decisión. Y esto no lo podemos vincular a la exigencia física, a la fatiga, ¿verdad? Entonces, como seres humanos, ya después de llevar tal vez 60 minutos, 70 minutos de intentar manejar el partido, de darle fluidez, de comunicación con los jugadores, de repente sus capacidades cognitivas o emocionales dicen, no, hasta aquí estoy cansado, ya mejor, o sea, me es mejor sacarle la tarjeta aquí amarilla o roja porque ya es suficiente, ¿verdad? Entonces ahí entra en juego la tolerancia y la capacidad, de nuevo, el estrés cognitivo que hay en la figura del árbitro es bastante fuerte, y con esto no quiero tomar parte de los jugadores o del arbitraje, simplemente visto de una perspectiva pues más imparcial de lo que se demanda a los árbitros. José, en tu perspectiva, y nos quedan un par de minutos nada más, en tu perspectiva, a ver, yo sé que siendo lo más imparcial posible, aunque a veces es complicado, porque lo estás viéndolo también de afuera, no puedes ver todo el entorno desde adentro, pero decían Rodrigo Badilla y Bernie y yo también en un par de notas que teníamos atrás,
que al árbitro le falta personalidad, pero también hay otros quienes dicen que el jugador tico, y lo digo entre comillas, ¿verdad?, que el jugador tico llora mucho en el terreno de juego. ¿Será que hay algo de las dos cosas? Vos como psicólogo deportivo, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que como aficionado al fútbol tico, al fútbol en total, creo que nuestro fútbol tiene sus particularidades, ¿verdad? Y esto no es no es un secreto para el arbitraje, ¿verdad? Porque ellos forman parte, forman parte de lo mismo, no es una sorpresa para ellos. Es un asunto ya casi que de tradición, ¿verdad? Y en ese aspecto pienso que, va en ambas partes, el jugador es ser humano, se equivoca, la fatiga lo lleva a cometer errores, ¿verdad? Al igual que el árbitro, lo que pasa es que los errores en la toma de decisiones, las consecuencias de eso son más extremas o más evidentes, e inclusive los jugadores tal vez en el medio tiempo tienen chance de recibir una retroalimentación por parte del entrenador, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal, ¿verdad? Los árbitros no, es hasta que el encuentro termine, entonces pasan con esa carga, con ese estrés de decir, estoy tomando una buena decisión o no, ¿verdad? Entonces yo creo que eso se va a mantener así, sin querer sonar pesimista, ¿verdad? La figura del árbitro siempre va a ser imperfecta y siempre va a ser digna de controversia y de mucha crítica. José, se nos acabó el tiempo, pero te agradecemos mucho tus conceptos. Al final, pues, siempre es todo un tema esto y no va a terminar, ¿verdad? El tema de los árbitros, los jugadores, pero sí nos ha llamado poderosamente la atención que haya tanto expulsado, haya tanto amonestado, no necesariamente por faltas, sino por reclamar decisiones arbitrales. Muchas gracias, José. Con todo gusto, Gerardo, un placer. Gracias a José Conejo, psicólogo deportivo. Nos ha ampliado un poco el espectro de lo que pasa en el fútbol nacional, con 136 tarjetas amarillas de 561 y 16 expulsiones de 51 son por reclamos arbitrales. Nosotros nos estamos retirando con esto. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por supuesto les invitamos a que nos sintonicen mañana también a esta hora con más de los deportes en Costa Rica Noticias. Gracias y buenas noches.